Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que este merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca, de aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es. Una buena dieta no se arruina por comer un donut y una mala dieta no se soluciona por tomar una ensalada. Lo que importa es el patrón dietético. Marcos Vázquez, creador de Fitness Revolucionario, protagoniza el último podcast de Única y nos explica cómo llevar en general una buena nutrición y cómo perder peso sin pasar hambre y sin recurrir a las dietas milagro. Pues vamos a hablar de alimentación, me gusta el concepto de dieta, sabéis que la palabra dieta, antiguamente la etimología griega, dieta se refiere a estilo de vida, si me gusta la dieta en ese contexto, prefiero hablar de alimentación, ¿no? Y con estos dos conceptos, ganar salud, que en el fondo es lo más importante, pero bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar también un poquito de perder grasa, ¿no? Y sé que además aquí la gente sois un poquito más avanzados en nutrición que la mayor parte de la población, va a ser una charla general, pero vamos a ir quizás un pelín más profundo, sin perdernos en los detalles, pero un poco más profundo que una charla general, ¿vale? Quiero que saquéis cosas más prácticas, concretas y, como digo, cualquier pregunta lo vamos comentando, ¿no? Y una primera ilustración que me gusta enseñar es esta, porque nos permite de un vistazo sencillo ver cuál es la importancia relativa de los factores, ¿no? Es muy frecuente que mucha gente se pierda en los detalles, ¿no? En si es mejor comer 5 días o 4, si es mejor este suplemento o aquel. Y veis que esas cosas, tanto los suplementos como la frecuencia, si hago ayuno intermitente o no, si como 3 veces al día o no, o si como 5, o si hago un snack a primera hora o a última. Y no es que no sea importante, todo tiene su utilidad, seguro, y a todo podemos sacarle partido, pero no tiene ningún sentido que estés pensando en si haces 3 comidas o 5, o si tomas este suplemento o aquel, o si tomas agua con zumo de limón por la mañana, cuando te hinchas ultraprocesados, ¿no? No tiene sentido. Y por eso hay que hablar primero, para mí, de calorías, pero entended calorías como cantidad, y luego haremos un poco la traducción de cantidades a calorías, pero cuánta energía al final estamos consumiendo, y el origen de esa energía, que son los alimentos. Yo los alimentos lo pongo transversal, ¿no? Y para mí estos dos elementos, calorías o energía, cuánta cantidad estamos comiendo y cuántos alimentos, o mejor dicho, qué alimentos es lo más importante. Todo lo demás, como dicen, son detalles. Y hablaremos de los detalles, y hay algunos más importantes que otros de esos detalles, pero sí, comes comida de verdad, y ahora hablaremos de los alimentos, y en las cantidades razonables, según tu peso, según tu saciedad, según tu nivel de actividad física, tienes ya el 80%. Conoceréis este famoso principio de Pareto, ¿no? El 20% de las causas generan el 80% de los resultados, que aplica a tantos ámbitos de la vida, también aplica aquí. Si tienes bien alineado, ajustado los alimentos y la energía de esos alimentos, tienes el 80% de los beneficios. Y de hecho vamos a empezar hablando un poco de alimentos. Y si tenemos que dar 2 recomendaciones sobre cómo priorizar alimentos, para mí son estas 2, ¿no? Simplificando muchísimo, alimentos frescos mínimamente procesados, y de esto en Única sabéis mucho porque es básicamente lo que vendéis vosotros, básicamente fruta, verdura, pero también, por supuesto, proteínas de calidad, también frutos secos, también legumbres. Eso es, ¿no? Yo hago un poco la analogía de cualquier cosa que nuestra abuela o bisabuela hubiera reconocido como comida. O hago otra analogía que me gusta. Pensad en cómo de sorprendente sería encontraros ese alimento en la naturaleza. ¿Te puedes encontrar una fruta, una verdura? Evidentemente sí, casi igual que está en el supermercado, ¿no? Bueno, quizás las patatas con más tierra, están debajo de la tierra, valga la redundancia, pero te la puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar harina de trigo. Es un pelín más difícil. Te puedes imaginar de trigo, pero sabes que hay un proceso, cogerlo, tal. Hay un proceso adicional, pero te lo puedes imaginar. Lácteos, hombre, pues sí, ¿no? Incluso podrías ir a una vaca por ahí despistada y sacarle un poquito de leche, te lo puedes imaginar.
Sin embargo, o carne, pues sí, sabes que hay que matar al animal y luego hay que cortarle algo, pero sabes que está ahí ese alimento. Pero después nos podemos imaginar, vamos a hacer un Kit Kat en la naturaleza. Ya hay que hacer muchos saltos, ¿no? De lo que ocurre en la naturaleza hasta que sale un Kit Kat, por decir algo, o pensad en cualquier bollería industrial, pues ya hay muchos saltos que tenemos que hacer y por tanto ese alimento ya sabemos que no entra en esta categoría de alimentos frescos mínimamente procesados. Ni es fresco ni es mínimamente procesado. Dicho esto, también a mí me gusta mucho este enfoque flexible, ¿no? En el sentido de que volvemos a Pareto. Si el 80% o 90% de tu alimentación es buena, ¿hay algún problema en comerse un Kit Kat de vez en cuando? ¿Un Toast de vez en cuando? No hay ninguno, ¿vale? Y además, a nivel mental, la alimentación debe soportarnos. Nuestra vida no está al servicio de la alimentación, sino al revés, ¿no? Y sabemos que controles muy rígidos de lo que comemos pueden derivar en obsesiones peligrosas, en que esto es ultraprocesado, no puedo comerlo porque es el demonio. No, tampoco, ¿vale? Entonces, sin obsesionarse, pero evidentemente entendiendo que hay alimentos mejores que otros y que estos son los mejores y que estos deberían ser la base de nuestra dieta. Y dentro de estos alimentos frescos, pues también podemos incluso hilar un poquito más fino y entender que hay alimentos que son más densos nutricionalmente que otros. Y si decimos que la pérdida de grasa, como comentaré después, tiene mucho que ver con ese balance energético, con las calorías que entran versus las que salen, lo que queremos también es que por cada caloría que ingerimos obtengamos muchos nutrientes, ¿no? Vitaminas, minerales, polifenoles, etc. Y a partir de esta idea, yo he hecho una clasificación que, bueno, como todas las clasificaciones, tiene un componente un poco arbitrario, ¿no? Pero intenta dar de una manera sencilla, decir qué alimentos deberían representar la mayor parte de nuestra dieta, de cada uno de los grupos alimentarios, cuáles llamo moderar, pero moderar no quiere decir que sean malos, ni mucho menos, son alimentos buenos, pero que deberíamos ingerirlos en una cantidad un poquito menor que las de priorizar, y cuáles pongo limitar, y limitar no es eliminar, simplemente es que los consumamos en menor cantidad que los anteriores, por decir algo que representen no más de un 10% de la energía total que obtenemos de ese grupo de alimentos. Esta es la idea, ¿no? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a hacer un repaso rápido, no quiero pararme tampoco en cada alimento, esto después os va a quedar la presentación grabada, os puedo pasar las diapositivas, pero que tengáis un poco pues esa imagen visual, ¿no? Entonces, a nivel de verduras, que la verdad todas son buenas. A nivel de verduras, esto lo sabéis también como yo, no hay verduras malas en sí, ¿no? Dicho esto, es verdad que hay verduras que si hacemos este ratio micronutrientes beneficiosos para la salud versus calorías, pues hay algunos que destacan, ¿no? Pues ahí metemos todas esas verduras de hoja verde, desde canónigos a espinacas, a acelgas, a puerro, porque son verduras que, punto uno, tienen muchos polifenoles, muchas vitaminas, muchos minerales, muy poquitas calorías, ¿vale? Entonces, en realidad podemos comerlas con libertad. Meto aquí las setas y champiñones que técnicamente, botánicamente, sabemos que no son una verdura, ¿no? Están como a medio caballo o a caballo entre una vegetal y un animal, no son ni una cosa ni la otra, pero son también muy buenos y muy bajos calóricamente, pero con componentes nutricionales muy interesantes como betacarotenos, betaglutanos. Entonces, bueno, pues que la mayor parte de nuestra verdura venga de esto. Dicho esto, todas las que meto en moderar son buenísimas. Las calabazas, las cebollas, los guisantes frescos, las remolachas, las zanahorias, excelentes. ¿Por qué están en moderar? Bueno, simplemente porque son un poquito más calóricas o tienen menos micronutrientes, menos nutrientes de estos famosos y menos polifenoles por caloría. Pero son buenísimas y los podéis incluir en realidad sin límite. O sea, nadie va a engordar por comer mucha cebolla o mucha remolacha, ¿vale? Es muy raro, no va a ocurrir. Y ponemos el limitar simplemente, que tampoco es que sean malas y son una buena opción para una cena rápida, por ejemplo, una comida rápida o una comida, en mi caso, ahora que estoy de viaje, pues igual bajo después al supermercado y me compro alguna cosa así un poquito más preparada, enlatada. El único problema es que sabemos que las verduras, cuando están en líquido, tanto si es en frío y sobre todo en calor, pues tienden a perder nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes quedan en ese agua, en ese líquido. Entonces, perdemos nutrientes, no es un gran problema, o por eso, hablando de cocinado, pues todo lo que sea hervir las verduras es una peor forma que otras. Es peor que hacerlo al vapor, incluso peor que hacerlo al microondas, porque perdemos más nutrientes. Salvo que, evidentemente, hablemos de una crema o hablemos de una sopa. Si luego ese líquido lo ingerimos, ningún problema. Pero si ese líquido lo descartamos, en ese líquido
van nutrientes muy interesantes, ¿no? Pasando a las frutas, pasa un poco lo mismo. O sea, frutas en realidad no hay frutas malas. Todas las frutas son buenas y todas aportan un montón de polifenoles, de nutrientes, pero es verdad, de nuevo, que hay algunas que destacan especialmente y que se asocian especialmente en estudios, grandes volúmenes de personas a largo plazo, con beneficios especialmente potentes, ¿no? Y ahí nos encontramos frutos rojos, tipo arándanos, frambuesas, fresas, moras. Tiene unos polifenoles muy interesantes. Los arándanos, por ejemplo, esas antocianinas que le otorgan ese componente, ese color púrpura azulado, que tiene beneficios antiinflamatorios, beneficios muy potentes a nivel cognitivo. Entonces, son muy interesantes. La sandía me gusta mucho también porque además es muy saciante y es prácticamente agua, ¿no? Y tiene también compuestos como la citrulina que no encontramos en otros alimentos o que encontramos en muy bajas cantidades. Y la sandía a mí me gusta mucho cuando es temporada, ¿no? Temporada, nos acercamos al verano, queremos perder grasa, puedes comerte 1 kilo de sandía y eso apenas aporta calorías y sin embargo saciante, ¿no? Nos ayuda a combatir ese hambre típica cuando reducimos un poquito las calorías y por tanto, pues para mí no hay límite. A ver, como todo en exceso es malo, ¿no? Como decía Paracelso, la dosis hace el veneno, pero la dosis problemática de sandía es muy alta, ¿vale? Es muy alta. Tenemos mucho margen ahí para comer casi con libertad. Y luego, las frutas que pongo a moderar, pues lo mismo que las verduras. No es que tengan ningún problema, pero bueno, si nos comemos ya plátanos al fallo o muchas manzanas o muchas uvas o mucho coco o incluso mucho aguacate, que es fantástico el aguacate, pero no es verdad que si nos comemos 2 aguacates, pues esos son varios kilos de sandía. En términos calóricos es más concentrado, no quita tanto, no produce tanta saciedad, ¿no? Entonces, insisto, súper buenas, pero mejor incluir más cantidades de las de priorizar y un poco menos de moderar. Y como siempre, también, eso de nuevo, lo sabéis vosotros mejor que yo, temporada. ¿Tiene sentido comer cerezas ahora? Pues seguramente no, ¿no? Y cuando llegue el verano ya las comeremos. Y frutas a limitar, sobre todo cuando estamos intentando perder un poquito de grasa, pues esas frutas un poquito más azucaradas, ¿no? Frutas deshidratadas, pasas, dátiles, aunque no sean deshidratados, pues el dátil es una fruta bastante alta en azúcar, por supuesto frutas en lata o en almíbar, mermeladas, zumos, sobre todo zumos envasados. ¿Zumo natural es problemático? No, no es problemático, pero bueno, no es lo mismo a nivel de calorías, a nivel de lo rápido que sube la glucosa en sangre, comerse 3 naranjas, que además es muy saciante, son muy saciantes, fibra, que comerse el zumo de 3 manzanas, que en 1 minuto te has tomado la fructosa equivalente a 3 naranjas y ni te has enterado y no te ha producido ninguna saciedad, ¿no? Entonces, no es que sea malo, porque también como todo, hay muchos extremistas aquí, ¿no? Que nos dicen, no, es que el zumo de naranja es igual que la Coca-Cola porque tiene mucho azúcar. A ver, no. No es lo mismo el zumo de 3 naranjas que 3 naranjas. 3 naranjas es mucho mejor que el zumo de 3 naranjas, pero el zumo de 3 naranjas es mucho mejor con una Coca-Cola, ¿vale? Entonces también, al final es un espectro, ¿no? Hay que entenderlo así, pero podemos hacer un poco estas elecciones entendiendo ese contexto. Proteínas. Hablaremos después más en detalle de las proteínas, de cantidades. Hay muchas propiedades, o sea, muchas proteínas buenas, con grandes propiedades. Yo priorizo aquellas que se asocian en general en los estudios con mejor salud a largo plazo y que además de proteína tienen otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, sardinas, salmón, además de proteína, tienen esos famosos ácidos grasos omega 3 tan beneficiosos, además son bajos en mercurio, porque también el atún es interesante, otros pescados son interesantes, pero tienen un poquito más o bastante más mercurio. Entonces, no comería atún a diario, quizás comería atún máximo un par de veces a la semana. O si hablamos de latas que son más pequeñas, ¿no? La típica lata de 80-90 gramos en peso escurrido, bueno, a partir de 4 latas de esas empezamos a superar los niveles que recomienda la EFSA como seguros. Y ojo, estos niveles de la EFSA tienen un margen de seguridad grande, ¿vale? Pero aún así, pues eso, prioricemos sardinas, salmón, gambas, bacalao, que comer con mucha frecuencia atún, por ejemplo, ¿no? O mero o pez espada, que el pez espada todavía es más alto en mercurio. ¿Qué más? Otras proteínas, pasamos del mar a la tierra, ¿no? Otras proteínas, pues el pollo, sobre todo si hablamos de pérdida de peso, bueno, pues ayuda a una proteína un poquito más magra, una pechuga a la plancha, una ternera, también iremos a proteínas más magras, huevos, por supuesto, también demonizados durante décadas, sabemos que son una fuente muy importante y muy buena tanto de proteína como de grasa saludable, de muchos micronutrientes.
Las legumbres también, sin duda, son también, tienen más carbohidrato, ¿no? O sea, tenemos que consumir bastantes más calorías en forma de lentejas para obtener 20 gramos de proteína en base a lentejas que 20 gramos de proteína en base a pollo, que con 100 gramos ya los tienes, ¿no? Tienes más incluso, pero son una fuente de proteína muy buena, acompañada de fibra. En cuanto a moderar, pues otras que son interesantes, pero bueno, o son menos proteicas o tienen lo que decía, ¿no? Esos, entre comillas, más ingesta de mercurio que queremos en teoría reducir, pero que no hay ningún problema en comerlas varias veces a la semana. Y en cuanto a limitar, pongo cosas como el gluten, no porque sea malo, sabemos que hay como entre un 6 y un 10% de gente que sin ser celíaca tiene cierta sensibilidad al gluten, ¿vale? Y no es lo mismo tampoco el gluten de una masa refinada que el gluten de un pan de masa madre, que sabemos que ese proceso de fermentación larga pierde más gluten, es un poquito más digerible, o limitamos también esos embutidos industriales, esas carnes procesadas. ¿Pasa algo por comerse un jamón serrano de vez en cuando? Absolutamente nada. Debería ser el jamón, y sobre todo ese jamón un poquito más procesado de supermercado, ¿no? De jamón york, bueno, no voy a dar nombres de marcas, todos sabemos de qué hablo. Pues hombre, que no sean una fuente relevante de proteína, es un poco el mensaje. Podemos comerlas de vez en cuando, pero no debería primar en nuestra alimentación, ¿no? Y fuentes de grasas, que después hablaremos de ellas. Bueno, mencionaba antes el huevo, sobre todo esa yema, ¿no? Los aguacates, las aceitunas, por supuesto el famoso aceite de oliva que hay por el sur, pues ese oro líquido, ¿no? Aceite de aguacate también, pero evidentemente en España no tiene tanto sentido. Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo en México y ahí tienen el aceite de aguacate, era más barato que el de oliva y es también un aceite de mucha calidad. Esos pescados grasos que decíamos antes. Esas grasas, las que pongo en moderar, pues son interesantes, pero no son equivalentes a las que he Alicia, ¿tiene mencionado. en el... A ver si, creo que hay gente que tiene por ahí el micro activado. Si es para hacer preguntas, perfecto, ¿vale? No hay problema que me interrumpáis. Decía, grasas a moderar, pues por ejemplo el chocolate, o sea, el cacao es aunque ha estado demonizado porque lo que hay en el supermercado no es chocolate, es azúcar con sabor a chocolate. Hablamos de cantidades ridículas de chocolate, igual tiene, o de cacao, igual tiene un 30% de cacao, pero un chocolate a partir del 70% de cacao, idealmente a partir de 85%, es fantástico. Un montón de polifenoles, de flavanoles, que sabemos que se asocian con mejor salud cardiovascular, tienen un efecto también, digamos, vasodilatador, reducen la presión arterial, se asocian con beneficios cognitivos, pero, de nuevo, no vas a comerte media tableta de chocolate al día porque al final es muy calórica también, ¿no? Pero la dosis óptima son 20 gramos, que son 2 cuadraditos, ¿no? La típica tableta de chocolate, y eso es perfecto. Frutos secos, por supuesto, bueno, mantequilla un poquito para cocinar, tampoco abusar de ella. Y limitar, pues, chocolates de baja calidad, como decía antes, estas famosas grasas trans, los aceites vegetales de girasol, canola, no es que sean malos per se, usados en frío, pero al cocinar con ellos se oxida mucho más rápido. Y después, si encima reutilizamos esos aceites, es un problema, ¿vale? Más oxidación, entonces mejor reducirlos. Hay, por ejemplo, alternativas. Está este aceite de girasol alto oleico, que es mucho más resistente al calor, casi como el aceite de oliva. Pero, oye, de nuevo, estamos en España, estáis en el sur, aceite de oliva en la medida de lo posible, ¿no? Hablando de almidones, pues oye, todos estos son buenos, también influye mucho cómo los preparamos. Una patata cocida al horno, genial. Una patata frita, pues evidentemente, más allá de ese aceite oxidado que decíamos antes, pues coge mucho más aceite, muchas más calorías. Están ahora las air fryers, que mucha gente me pregunta, ¿las air fryers qué tal? Estas freidoras de aire. Me gustan. Si lo piensas desde un punto de vista tecnológico, las freidoras de aire no dejan de ser hornos de toda la vida. Es un horno de convección, ¿no? Que calienta, o sea, que cocina con aire caliente. Entonces le pones muy poquito aceite y quedan con una textura muy buena, pero con muchas menos calorías y más saludable. Y sin aceite oxidado, reutilizado, o sea, que son una buena opción. Opciones de acompañamiento o de almidones a moderar, pues ya pastas y harinas. ¿Por qué? Bueno, primero, en el proceso de procesamiento perdemos nutrientes, punto 1, y punto 2, pues ocurre un poco lo mismo que la analogía del zumo y las naranjas, ¿no? Si te tienes que comer patatas, pues no te vas a comer tantas, porque son más saciantes. La patata, por ejemplo, cocida es muy saciante. Sin embargo, en forma de
ñoqui o puré de patata o este tipo de cosas, pues seguramente vas a terminar comiendo mucho más, ¿no? Entonces, no es que sea malo, no es que no podamos comer pasta de vez en cuando, que no podemos comer harina de vez en cuando, claro que sí, pero volviendo a esa analogía de la naturaleza, pues es un paso más, ¿no? Alejado de su naturaleza, valga la redundancia. Y el siguiente paso de procesamiento es el que queremos limitar, insisto, no eliminar, pero bueno, pues galletas, bollerías, almidones fritos, pues como regla general, mejor limitarlos, ¿no? Y en cuanto a lácteos, pues me gustan más los lácteos fermentados y en general cuando vemos estudios y se analiza la leche o incluso la mantequilla, ¿no? Si ve un efecto neutro, la leche no tiene un efecto ni positivo ni negativo en la salud cuando vemos grandes estudios a largo plazo. Sin embargo, casi siempre los lácteos fermentados, ¿no? Como el yogur, como el kéfir, como el requesón, se asocian casi siempre a beneficios para la salud, ¿no? Entonces, insisto, no es que la leche sea mala, pero en general mejor lácteos fermentados que tienen este componente que llamamos probiótico, ¿no? Aportan bacterias para la famosa microbiota que está por suerte tan de moda ahora y que sin duda tiene un impacto relevante en la salud y también en esa pérdida de grasa. Una microbiota más saludable fomenta esa reducción de peso, como decíamos antes, ¿no? Lácteos a limitar, pues los sospechosos habituales, ¿no? Esos lácteos que de hecho son el 80% del pasillo de lácteos. Si miras los lácteos, la gran mayoría son azucarados, tienen mermeladas, frutas, fructosas. Bueno, pues mejor evitar. Al final un lácteo, como decíamos, un yogur, pues tiene que tener 3 ingredientes, ¿no? Tiene que tener incluso 2. La leche y el cultivo que le añadas a la leche, no tiene por qué tener más cosas. Bueno, pues en cuanto a alimentos, más o menos esto. Evidentemente no podemos hablar de cada uno de los alimentos, pero quería daros al menos una visión general para que os podáis orientar, ¿no? De cuáles son mejores, cuáles son un poquito menos recomendables, sabiendo, insisto, que no hay alimentos prohibidos, ¿no? Como yo siempre digo, una dieta no se estropea por comerse una buena dieta, no se estropea por comerse un donut de vez en cuando, y una mala dieta no se arregla por comerse una ensalada de vez en cuando. O sea, al final lo que importa es el patrón dietético, ¿no? Lo que comemos con frecuencia. Y vamos al tema, al complicado y controvertido tema de las calorías, ¿no? Que insisto, a mí más que calorías me gusta hablar de porciones, ¿no? De cuánto comer, pero hablaremos también un poco, insisto, como este público es un poquito más avanzado, voy a entrar un poquito más en detalle de las calorías, creo que el mensaje al final va por aquí, que al final hay que entender, y esto ya cuando hablamos sobre todo, de, oye, quiero perder grasa, igual estoy bien, pero me gustaría quitarme un kilito y no consigo. Como de manera, entre comillas, intuitiva, como bien, pero no como comida súper real todo, pero querría bajar un pelín. Bueno, pues cuando queremos bajar un pelín, a pesar de comer ya bien, claro, si comes fatal, olvídate de calorías, empieza a comer bien. Eso no hay discusión. Empieza a comer bien y vas a ver que tu peso mejora. Ahora bien, muchas veces ocurre que tu peso no llega a un punto donde te estancas, donde ya comes bien y más que decir, pues ahora voy a quitarme aquello y aquello, voy a ser un poquito más consciente de las cantidades que como, ¿no? Y aquí entramos también un componente por supuesto, de comida emocional, que si queréis podemos hablar un día de este concepto de psiconutrición, etc. Entonces, lo que es impepinable, lo que es una ley básica de la termodinámica, es que para quemar grasa tenemos que generar esto que se llama un déficit calórico, ¿vale? Es decir, que las calorías de entrada sean menores que las calorías de salida, sabiendo que hay muchos factores que impactan las calorías de entrada y las de salida. Las calorías de entrada es lo que comemos, pero como decíamos antes, más que lo que comemos es realmente lo que absorbemos. Ya nos encontramos ahí diferencias del más o menos 10-15% entre una persona y otra. Y lo mismo con las calorías de salida, que principalmente bueno, vamos a explicar qué son las calorías de salida después, ¿vale? Es todo, mantenernos con vida, el movimiento, pero vamos a entrar después. Pero antes de hablar de eso, de metabolismo, de calorías, para quien no quiera complicarse la vida ni quiera contar una caloría en su vida, que es totalmente respetable y válido, hay cosas más importantes en la vida que hacer, a mí me gusta dar ciertas pautas, ¿no? Ciertas pautas intuitivas. Y, por ejemplo, para esas comidas en días donde no tengo un día especialmente activo, donde tampoco entreno, pues a mí esta idea de guiarse un poco por las manos me parece muy útil, ¿no? Decir, oye, pues mira, sé que mi plato más o menos va a tener una pinta tal que así, que esto, por supuesto, pueden ser 2 platos. Puede ser que la parte de vegetales sea una ensalada de primero y después la proteína con la grasa y tal, ¿no? Pero bueno, conceptualmente, una gran comida así, donde la proteína es más o menos pues 2 palmas de tu mano
¿de acuerdo? Un poquito más, un poquito menos, pero esto nos lo imaginamos hoy. Pues una pechuga de pollo más o menos de esta cantidad, un par de palmas, ¿no? Si eres una persona un poquito más pequeña, pues o que no te gusta tanto la proteína, pues va a ser un poco menos. Si es una proteína vegetal, seguramente la porción sea un poquito mayor, ¿no? Si hablamos de lentejas, por ejemplo, seguramente sea un poquito mayor porque hay menos proteína en cada 100 gramos de lentejas. Pero conceptualmente va por ahí. Vegetales, pues 2 puñados, ¿no? Pensad en estas bolsas de verduras, ¿no? Que ya vienen listas lavadas, pues 2, 3, por ejemplo. Eh, grasas, pues si son grasas concentradas, pensar en esos 2 pulgares, ¿no? Que he hecho una cucharadita de aceite de oliva, más un trocito de aguacate, va un poco por ahí la cosa. Y después almidones, 0 o 1, en función de, oye, si quiero de mi saciedad o mis preferencias, es decir, puedo echarle una patata cocida más o menos del tamaño del puño de mi mano o un cuenquito de arroz más o menos de este tamaño y frutas pues lo mismo, 0 o 1 en función de mi saciedad, de las cosas que me gusten, etc. Los días quizás donde entreno, donde estoy más activo, pues el plato va a ser un poco más rico en almidones, ¿no? Al final, el ejercicio, el movimiento requiere todos los tipos de nutrientes, pero priorizamos más esos almidones que rellenan ese glucógeno muscular. Entonces la proteína más o menos va a ser la misma, 1 o 2 palmas de la mano. Vegetales quizás un poquito menos, pero no porque sean malos ni mucho menos, pero simplemente porque son saciantes, ¿no? Pero esto va un poco al gusto. O sea, los vegetales, las verduras en realidad es las que te gusten. No hay tampoco por qué limitarlas, pero quizás si metes mucha verdura, quizás terminas con el estómago lleno. La fibra es muy buena, pero también hay gente que con mucha fibra después se siente más pesada, un poquito al gusto del consumidor, ¿no? Y metemos más almidones, ¿vale? Igual metemos, en vez de tanto aguacate, quitamos un poquito grasas, metemos más almidones y, muy interesante, esa fruta, que también, aparte de sus nutrientes, como decíamos antes, pues tiene fructosa, que ha sido muy demonizada, pero la fructosa es muy buena para rellenar el glucógeno hepático. Pero claro, en el contexto de ejercicio. Si no nos movemos nada y comemos un montón de fruta, bueno, por fruta tampoco va a ser un problema. Pero bueno, fructosa y el azúcar, por ejemplo, el azúcar de mesa refinado es mitad glucosa, mitad fructosa. Esa fructosa solo se metaboliza en el hígado, al revés que la glucosa, que puede usarse en cualquier parte del cuerpo en realidad, y por tanto, mucha fructosa, muy poco ejercicio, al final redunda en esto que se llama hígado graso, que es no alcohólico, ¿no? Porque hasta hace no mucho casi todo el hígado graso era por alcohólicos, por un exceso de consumo de alcohol. Sin embargo, hoy vemos a niños, adolescentes con hígado graso, que evidentemente, bueno, la mayoría de casos, no es por alcohol, sino es por las Coca-Colas, las bollerías, el sedentarismo. Esa combinación es muy destructiva, ¿vale? Entonces, un poco, que me enrollo, perdón, un poco la idea es esto, ¿no? Pensar en cómo organizo mi plato sin tener que complicarme con calorías ni registrar nada, pero algunas reglas generales que me orienten más o menos en qué pinta debería tener mi plato y más o menos qué cantidades son razonables, sabiendo que siempre tenemos un poco ese componente, ¿no? Y en cuanto a saciedad, insisto, sin mirar calorías, pues a mí me gusta mucho esta idea, el famoso hara hachibu, que es una técnica japonesa que podríamos traducir como comer hasta estar un 80% lleno. ¿Cuál es la idea? Bueno, punto 1, comer despacio, porque estas hormonas que señalizan saciedad tardan un rato en llegar, 15, 20 minutos entre que se sintetizan en el intestino, ¿no? Incluso el volumen del estómago, que también señaliza saciedad, hasta que llegan al cerebro. Entonces, si comes muy rápido, entre que esas hormonas, entre que esas señalizadoras llegan a tu cerebro, ya te has pasado, ¿vale? Entonces, esta idea de comer con pocas distracciones, de comer un poquito más despacio, ¿no? Y preguntarme, oye, ¿cómo me siento? ¿No? O sea, no comer al fallo y decir, oye, estoy 8 de 10, estoy 80% satisfecho, es un buen momento para decir, vale, suficiente, ¿no? 80%, pues bueno, es un poquito arbitrario, pero a lo que voy es no aprender también, ojo, no a quedar con hambre, porque eso no es sostenible a largo plazo, pero no esperar a, oh, si estoy lleno, ahora sí, ya puedo dejar de comer. No. Entonces habla mucho también de esta idea en psiconutrición, ¿no? Del mindful eating, que es comer saboreando, prestando atención, que punto 1 nos permite disfrutar más la comida y punto 2 nos permite saber, encontrar mejor ese punto óptimo, donde estoy satisfecho, pero no estoy lleno, ¿no? Ojo,
Insisto, esto es cuando el objetivo es o mantener peso, bajar un poquito perder un poquito de grasa. Evidentemente, si lo que quiero es ganar volumen, estoy entrenando fuerte, pues muchas veces tengo que obligarme a comer más de lo que el cuerpo me pide, porque al final también los estómagos se contraen si no les damos, iba a decir, si no los estresamos. No se trata de estresarlos, pero sí un poco de ajustar la ingesta al objetivo que estamos persiguiendo, ¿vale? Entonces, esto lo paso rápido porque tampoco quiero marearos mucho con calorías, pero es interesante saber que esa salida, ¿no? El gasto energético total, o sea, al final tiene todos estos componentes de la izquierda. Por un lado está el metabolismo basal. O sea, el hecho de estar aquí sentados, pensamos, no, gasto muy pocas calorías, pues no os penséis, o sea, mantenernos con vida, todos estos procesos de digestión de la comida de hace unas horas, de respirar, de hacer latir el corazón, de hacer, ojalá que pensar un poquito con la cabeza, ¿no? Con el cerebro, pues eso es un gasto energético elevado, es un gasto energético bastante elevado. De hecho, salvo que seas un atleta, bueno, no sé si de élite, pero un atleta que realmente entrena 2 horas al día, nuestro gasto principal no es por el ejercicio, es por ese metabolismo basal, mantenernos con vida. Luego está la termogénesis, que es digerir los alimentos. Aquí es interesante, por ejemplo, que la proteína, como veremos ahora enseguida, tiene una termogénesis mucho mayor que el carbohidrato o la grasa. Por eso la proteína nos ayuda a adelgazar porque nos hace quemar más calorías, por así decirlo. Y luego en el movimiento tenemos dos grandes componentes, el NEAT y el ejercicio. El ejercicio es lo que es, ejercicio planificado. Voy a ir 1 hora al gimnasio, voy a entrenar estos X minutos en mi casa. El NEAT es todo ese movimiento que no es planificado, que es caminar, que es moverse más, que es lo que llamamos fidgeting, que en el fondo es moverse. Esto que decía en el colegio, niño, no os muevas las piernas. Bueno, pues hoy sabemos que la gente que de manera natural hace más fidgeting, que mueve los pies, está un poquito más ansioso quizás, ansioso no en el sentido de ansioso mental, pero que vemos que se mueve un poquito más intranquilo, si quieres. No hay una palabra buena en español para traducir fidgeting, pero es eso, ¿no? Pues hay gente, se ha visto en estudios, que queman hasta 800 calorías al día en fidgeting y hay gente que quema muy poquito. Entonces vemos ahí ya diferencias en esos famosos afortunados genéticos que dicen, yo es que engordo, o sea, perdón, que no engordo aunque coma lo que quiera. Pues seguramente parte de la explicación venga porque es una persona que hace más fidgeting de manera natural y de manera inconsciente, porque el fidgeting en el fondo podemos forzarlo un poco, pero es inconsciente, ¿no? Entonces, bueno, pero hay parte del NEAT que sí podemos, entre comillas, forzar, podemos caminar más, ¿no? O sea, podemos eso, intentar llegar a esos 8.000, 10.000 pasos al día. Bueno, cuando hicimos el reto, aquí en Única, la verdad que caminabais mucho. Tuvimos que extender la última etapa porque si no llegabais varios días antes de lo planificado, ¿no? Pues eso es muy bueno, o sea, ese movimiento es muy bueno. Y después, ¿cuál es la ingesta calórica? Es lo que comemos, o realmente, siendo más técnicos, lo que absorbemos, ¿vale? Y esta diferencia entre lo que gasto y lo que ingiero es lo que llamamos déficit. ¿Y qué hace el cuerpo para cubrir este déficit? Reservas de grasa, ¿vale? Bueno, de glucógeno, pero tira de esas reservas de grasa. Si el cuerpo no generamos este déficit, pues oye, ¿por qué va a usar las reservas? El cuerpo, nuestro cerebro sigue pensando que vive en las cavernas y por tanto lo que quiere es almacenar. Se siente contento cuando tiene grasita por ahí y tiene reservas, ¿no? Y por tanto tenemos que, entre comillas, forzarle, darle un buen motivo para que use esas reservas de grasa. Y ese motivo es el déficit, ¿vale? Bueno, y después hay fórmulas, hay cálculos, os vamos a pasar después, pero insisto, que nadie se obsesione con esto, simplemente para quien quiera ir un pasito más allá, quiera jugar con la calculadora, os vamos a pasar después, por aparte del enlace para la presentación, algunas recetas estos días y la hojita de cálculo para quien quiera jugar, ¿vale? Pero bueno, quien quiera después ir un poquito más allá, y es interesante, ¿no? Después meter en Fat Secret, por ejemplo, a mí me gusta más Fat Secret que MyFitnessPal, pero esto ya es un tema personal. Oye, voy a probar un par de días, a ver qué calorías estoy, cuántas debería, me paso, no me paso, cuánta proteína estoy. Es interesante, ¿vale? Pero lo que digo siempre, ¿es necesario? Para nada es necesario, ¿vale? Y con las pautas que dimos antes, vais a ir súper bien. Pero que queréis ir un poquito más allá o que notáis que os estancáis y no sabéis identificar el problema, pues os ayuda a entender mucho sobre los alimentos y también sobre vosotros. Oye, ¿con qué calorías pierdo peso? Pues con estas, ¿no? Problema, pues es evidente, oye, que es tedioso, que siempre hay un margen de error, como decíamos antes. En algunas personas, ¿no? Puede generar cierta ansiedad, pues oye, ya hay que verlo y cuidar esto, pero como herramienta un poquito
útil, ¿no? Para entender un poco mejor los alimentos y a nosotros mismos, cuáles son nuestras calorías de mantenimiento más aproximadas, etcétera, es interesante. No recomiendo eso sí hacerlo a largo plazo, sobre todo por esto, porque o sea, lo suyo con el tiempo es que desarrollemos cierta intuición, ¿no? Y que aprendamos a escuchar a estas sensaciones de saciedad. No tiene sentido que estemos mirando una aplicación para ver si ya tengo que dejar de comer. No es lo suyo, ¿vale? Entonces, yo lo veo más como una herramienta interesante para aprender sobre los alimentos, sobre nosotros, si más o menos estamos en los rangos recomendados, y a partir de ahí, pues seguir un enfoque un poquito más intuitivo, como decíamos antes, ¿vale? Esto lo paso. Y por concretar el tema de la pérdida de grasa, ¿no? Pues al final hay 3 grandes elementos que yo recomiendo, ¿vale? Lo que yo llamo la triada de la pérdida de grasa, que mucha gente hace mal. Déficit calórico es condición sine qua non, pero meter también suficiente proteína, por ejemplo, estas dietas detox en base a zumos y tal, desastroso, o sea, la pérdida muscular que hay con esos protocolos es alta, ¿vale? Y el tercer componente, entrenamiento de fuerza, para también ganar más músculo y perder grasa a la vez. Porque muchas veces no es tanto, o sea, no queremos perder kilos como tal, no queremos perder peso, queremos perder grasa y ganar músculo, ¿vale? Y esto es posible si lo hacemos bien y combinamos de manera adecuada estos 3 elementos, ¿vale? Vale, esto me lo paso, podemos profundizar, si es mejor hacer un déficit más pronunciado, más suave, depende de muchas cosas. Yo soy más partidario de un enfoque más suave, ¿vale? De un déficit de un 15-20% que te permite perder peso a cierta velocidad, una velocidad buena, vamos a decir, entre medio kilo y 1 kilo a la semana está muy bien, sin pasar mucha hambre, ¿vale? Pero tienes el progreso, estás motivado, pero no es demasiado complicado. Y por hacer un repaso a los macronutrientes, ¿no? Decía antes que la proteína tiene un papel muy importante para mantener la masa muscular, aporta saciedad, es el macronutriente más saciante, eleva la termogénesis, como decía antes, casi un 30% de las calorías de la proteína se gastan, entre comillas, en la propia digestión de esa proteína. ¿Y cuánta proteína? Pues la recomendación óptima cuando estamos en déficit, cuando estamos intentando perder grasa, es esto, es 1,5 gramos por kilo. Es decir, si pesas 70 kilos, pues unos 100 gramos está perfecto. Puede ser un poco menos, un poco más, pero apuntar más o menos a esta cantidad, ¿no? Si tienes mucho sobrepeso, es mejor hacer el cálculo respecto al peso objetivo. O sea, si pesas 100 kilos, pero tu peso, entre comillas, objetivo, el que pesabas de joven, antes de la ganancia de peso, de lo que fuera, pues no hagas el cálculo respecto a 100, hazlo respecto a 80, ¿vale? Pero bueno, por dar un rango. Y por convertir esto en comida, porque hay mucha gente que se lía, ¿no? Dice, pero 100 gramos de proteína, ¿eso qué son? ¿100 gramos de pechuga de pollo? No, no, no. Una cosa es el alimento y otra el macronutriente, ¿no? Pensar, como decía antes, que 100 gramos de pechuga de pollo, pues tendrá 20 largos, casi 30 gramos de proteína, ¿no? Entonces, por ejemplo, para consumir 100 gramos de proteína, ¿cómo podríamos hacerlo? Pues de 1000 maneras, pero por ejemplo, pues este desayuno de avena con nueces, con semillas de calabaza, tienes una cantidad interesante, son unos cerca de 20 gramos de proteína, que es una buena dosis. En la comida, pues pollo, arroz, yogur, tienes una cantidad bastante alta. El pollo, o sea, la pechuga de pollo es muy proteica. Y una cena que es una ensalada con un poquito de garbanzo, huevo y vegetales. Pues de nuevo, tienes ahí 20 y pico gramos de proteína, que está muy bien. Ahí tienes 100 gramos, ¿vale? Y ojo, hay alimentos que no meto aquí, que también aportan proteína a lo largo del día, pero no son tan proteicos, ¿no? Pero al final todo suma, obviamente. Tenemos la grasa, que ha sido también demonizada durante décadas. La recordamos porque comemos mucha grasa o la grasa es mala para el corazón. Bueno, hoy por suerte sabemos que esto es mentira, que la grasa es saludable, pero, y además tiene un papel importante a nivel hormonal, tiene un papel importante para las membranas celulares, tiene un papel importante en la producción pues, de hormonas, de ciertas hormonas y sobre todo hormonas sexuales, facilita la absorción de vitaminas solubles en grasa, por eso la importancia de echar ese chorrito de aceite de oliva a la ensalada, porque facilita la absorción de esas vitaminas A, D, E, K que están en los vegetales, en las verduras, ¿vale? El carbohidrato, pues lo mismo, son en general buenos alimentos, no hay que pasarse, hay que adaptarlos un poco a la actividad física. Más actividad física, come más carbohidrato. Menos actividad física, come un poquito menos, ¿no? De este almidón, pero son una buena fuente de fibras, son una buena fuente de energía, tienen polifenoles interesantes, etc.
Y sin tampoco profundizar ni irnos a temas muy técnicos, pero dentro de los macronutrientes, como pongo abajo, hay que, sobre todo, ajustar la proteína. No sé por qué no veo ahora mi ratón. Aquí hay que ajustar la proteína. Y luego es un poco menos importante ya la cantidad de grasa o de carbohidrato. Hay gente que de manera natural gravita más hacia el carbohidrato porque le gusta más, pues genial. Y hay gente que de manera natural gravita un poquito más hacia las grasas. Perfecto. O sea, esta dieta clásica, ¿no? Que veréis todavía en muchos hospitales o en libros de dietética, de tiene que ser la dieta un 15% de proteína, un 55% de carbohidrato, un 25% de grasa. No tiene mucho sentido. O sea, tenemos poblaciones ancestrales que consumían mucha más proteína que otras, pero todas consumían un mínimo razonable y otras consumían más grasa y otras más carbohidrato. Entonces, podemos dar ciertos rangos, como indico aquí, pero yo soy más partidario de, mientras controles, ajustes, porciones, ¿no? Calorías y proteína, bueno, grasas y carbohidrato, más o menos lo que te salga de manera natural. Pongo aquí algunos cálculos, pero no quiero profundizar mucho en esto, ¿no? Y aquí unos ejemplos, por ejemplo, para llegar a algo razonable para muchos, que sería 130, 140 gramos de carbohidrato, ¿vale? Con esto al día vas súper bien. Y alguien que sea un poquito más deportista, que tenga un gasto calórico más elevado, bueno, pues aquí la gráfica de la derecha, pues hablamos ya de una cantidad de carbohidratos más elevada para alguien que ya pues, tiene una actividad física un poquito mayor. ¿Ok? Y grasa, pues lo mismo, ¿no? Decíamos antes que, bueno, que tenemos bastante libertad. No me gustan las dietas muy bajas en grasa. Por ejemplo, se ha visto que afectan la producción hormonal, produce menos saciedad. Dietas por debajo del 20% de grasa no son recomendables, pero entre el 20 y el 40, pues oye, lo que a ti te guste más, ¿no? Si eres más de desayunar avena, pues en general consumirás más carbohidrato. Si eres más de desayunar huevos, pues irás a dietas un poquito más altas en grasa, pero mientras ajustes porciones y proteína, da un poco igual, ¿no? Por ejemplo, para llegar a 90, 100 gramos de grasa, que es una dieta, o sea, que no es ni alta ni baja, sería algo intermedio, pues algo así está muy bien, usando estas fuentes de grasa saludables, ¿no? Y frecuencia, si hacemos más comidas o menos, pues la verdad da bastante igual. O sea, al final se ha visto que esta idea de que hay que comer 5 veces al día no tiene mucho sentido, ¿vale? Y de hecho, en general, lo suyo es comer las menos veces al día que con las que te sientas cómodo y no muy hinchado. O sea, la receta tradicional de toda la vida de desayuno, comida, cena, está genial. Esta idea de que comerse un snack a media mañana, snack a media tarde, no tiene sentido. O sea, no aporta nada. Dicho esto, que te gusta, que es un break mental, perfecto, hazlo, ¿no? Pero como regla general, eh, es mejor casi espaciar un poquito más las comidas y no hacer muchos snacks. Además, suele ocurrir que es en esos snacks donde metemos más basurilla. Igual haces una buena comida, pero luego en el snack tiras de ese sándwich de jamón york o de esa barrita de la máquina de vending. Bueno, idealmente no, ¿vale? Como recomendaciones generales, ¿no? Hacer esas 3 grandes comidas, reducir los snacks o ya en función de lo que cada persona necesite o si eres más deportista y tiras snacks para una competición o lo que sea. No cenar muy tarde, esto sí lo recomendaría. En España cenamos en general muy tarde, ¿no? Cenar a las 10 de la noche pues no es lo óptimo. Y a la gente que quiera explorar temas de ayuno, pues súper bueno. O sea, el ayuno intermitente tiene sus beneficios, sin duda, pero bueno, hay que hacerlo bien. No deja de ser un pequeño estresor en el organismo, con lo que tampoco queremos pasarnos. Y es interesante cierta estructura. O sea, ayuda mucho en general tener cierta estructura, ciertos horarios regulares, ¿vale? Y ordenar un poco. O sea, al final mucho de esto tiene que ver con orden, ¿no? No decir, ostras, si ahora no he planificado nada, no sé qué comer, hoy como no he podido comer a la hora, me salté el desayuno y luego ataqué la máquina de vending a las 11. ¿Pasa algo por saltarse el desayuno porque no te entra nada en la mañana? No pasa nada. Pero si me salto el desayuno porque no lo planifiqué y luego a las 11 me da hambre y bajo a comerme churros a la cafetería, ese es el problema, ¿no? La falta un poco de planificación. Y por eso, la última parte, nada, en 10 minutos, no me voy a enrollar más, eh, dar dos pautas importantes de la planificación, ¿no? Porque hay mucha gente que empieza súper motivada. Ah, ya estoy súper motivado para perder peso, ahora sí, esta vez lo consigo. Esa gente que empieza con mucha motivación, pero que ves que no tiene un plan, vale, ¿cómo vas a hacer? ¿Tienes más o menos claro lo que vas a comprar, a lo que vas a comer, plan semanal? No, ya iré viendo, pero estoy súper motivado. Esa gente no suele durar. Sin embargo, la gente que igual no lo ves tan motivado,
pero oye, tengo este plan, mira, estoy pensando esto, ¿cómo lo ves? Tal. Esta gente que tiene un plan, quizás no está tan motivado, pero tiene un plan. Esta es la gente que planifica, la que suele tener éxito a medio plazo. Por eso digo que planificación mejor que motivación. Evidentemente, si tienes motivación y planificación, general, o sea, genial, ideal, ¿no? Entonces, ¿por qué es bueno tener un menú? Pues es evidente, ¿no? Al final, si tenemos un plan, es mucho más probable que lo cumplamos que si tenemos que pensar cada día, ¿yo qué como? Uf, llego a casa por la noche, uf, que no tengo nada. Bueno, nada, vamos a llamar aquí a Globo o a Uber Eats, ¿no? Si tengo un plan, puedo comprar las cosas. ¿Que habrá días que no lo cumplo? Seguro. Pero si tengo un plan, pues igual solo como mal, entre comillas, un 20% de las veces y si no tengo un plan, comeré mal el 40%. ¿Vale? Entonces, ayuda además a hacer lo visible lo invisible. Si imprimimos el plan, lo tenemos en la nevera, ya el hecho de ver eso, o sea, lo que vemos condiciona lo que hacemos. El hecho de verlo, ostras, he comido esto, tengo que preparar esto, el lunes empiezo tal cosa, me falta esto, tengo que ir a comprarlo, ayuda muchísimo, ¿vale? Y luego, ¿cómo configurar ya un plan semanal? Pues no hay una receta universal. También hay gente que prefiere más variedad y gente que es de comer casi lo mismo, ¿vale? Lo que mejor te funcione. Yo soy partidario de tener 2, 3 desayunos sencillos que me gustan, que preparo rápido, que son saludables, evidentemente, e ir rotando, ¿vale? Después, para cada semana, seleccionar 3, 4 proteínas, 3, 4 acompañantes, comprar eso el fin de semana, preparar lo que pueda, adelantar lo que pueda con este concepto de batch cooking y ya está, ¿vale? En cuanto a proteínas, acompañamientos, lo que hemos visto. Pongo aquí un mix and match, pero lo que más os guste, ¿no? Entonces, que haya 3, 4 proteínas, pero no que haya 10. Hay que comprar 10 proteínas, variar, oye, compro más cantidad y reuso, ¿vale? Acompañamientos, lo mismo. No voy a preparar cada día uno diferente. Igual cocino bastante arroz el fin de semana y luego durante la semana, pues sé que voy a comer arroz 3 días como acompañamiento. Patatas o lo que sea, ¿no? O plátano macho o lo que sea. Y desayunos, pues lo mismo. Selecciono algunos y voy rotando. O, por ejemplo, me gustan las fritatas, que son de huevo, pero puedes preparar una fritata de 6 huevos y luego partirla en dos veces, o de 4 huevos y partirla en 2 veces. Y la cocinas una vez y tienes 2 desayunos. Este tipo de cosas, o gachas. Hago unas gachas grandes y luego tengo un desayuno para 2 días. Al día siguiente es calentar un minuto en microondas y listo, ¿no? Entonces, si planifico, puedo hacer esto. Si no planifico y solo pienso en qué como hoy, ya no sé qué voy a comer mañana, cuándo voy a aprovechar esto, ¿no? Y a partir de estas ideas, pues cojo una hoja o un Word o lo que sea y voy pensando, venga, el desayuno 1, ¿cuál? Desayuno 2, oye, el desayuno 2, además voy a hacer la fritata y por tanto tengo el desayuno del martes y el miércoles listo, genial. Voy a hacer unas lentejas el miércoles y por tanto puedo desayunar lentejas el jueves, que a gente que le explota la cabeza, desayunar lentejas. Sí, ¿por qué no? El tema de que hay que desayunar algo dulce o un tipo de comida especial es un invento cultural. O sea, el desayuno es una comida más, ¿vale? Pero insisto, quedarse fuerte, si no, te haces tu desayuno y ya está. Pero al menos abriros a la idea de desayunar los restos de la cena del día anterior. ¿Por qué no? ¿No? Comida, pues combinar proteína, acompañamiento, con esta idea del plato que decíamos antes, ¿no? Y algún día, pues aprovechar. Y habrá días que lo que hacemos es una conserva. Pues hablo una conserva que puede ser de atún, de mejillones, de garbanzos, bote de garbanzos, cosas ya envasadas que requieran poco tiempo, ¿no? Y la cena, pues lo mismo. Pues hay días un poco más de cenas más de invierno, cenas más de verano, ¿no? En invierno en general haremos más guisos, cremas calientes, en verano igual nos apetece más ensalada, o hay gente, ojo, que prefiere comer menos y luego cenar más. Es menos recomendable, en general es mejor comer más por el día y menos por la noche, pero oye, si tú tienes más hambre por la noche, también vale, no es muy relevante, ¿ok? Y ideas para hacer esto más rápido, pues evidentemente lo ideal es tener la caja saludable de cero y cocinar y cortar y picar, por supuesto, eso siempre que podamos. Pero oye, tampoco está mal comprar estas bolsas que vienen listas y las tienes ahí para hacer una ensalada rápida, ¿vale? O te cortas el pimiento, el tomate y tal, pero la base es de verduras ya de espinaca, rúcula, que ya te vienen en bolsa. O sea, en el fondo, como dicen, no dejemos que lo perfecto sea enemigo de lo bueno, ¿no? En vez de preparar legumbres, me compro el bote de legumbres. ¿Qué es lo ideal prepararlas en casa? Sí, pero los botes también son buenos y son muy rápidos.
Si es un rollo el pescado para una cena, en vez de prepararme el pescado, la lata de atún, de sardinillas, que son excelentes, como decíamos antes, de salmón, de lo que sea. En vez de cocinar arroz o quinoa, hay estos botes que vienen ya preparados, que los calientas en microondas y tienes 150 gramos de arroz súper rápido. ¿Es lo óptimo? No. ¿Es razonablemente bueno? Sí. ¿Vale? Entonces, esta flexibilidad mental, tampoco dejar que eso, que lo perfecto sea enemigo de lo bueno. Que uno pueda hacer lo perfecto, pues ya me pido una pizza. O incluso, en vez de cocerte las patatas, hay ciertas unas bolsas, son patatas más pequeñas, las metes en el microondas y en 1 minuto y medio tienes un acompañante, ¿no? Y aquí os proponemos un menú de ejemplo, os vamos a pasar algunas recetas, ¿vale? Son ideas, por supuesto, lo que os puede orientar y para que estas semanas digas, ostras, pues voy a probar ese pan de plátano, está muy bueno, pan de plátano proteico. Voy a probar, yo qué sé, esas gachas de avena que nunca he probado. Voy a probar a preparar el pescado con ese gratin. Voy a probar, ¿vale? Ensaladas, pues ¿qué os voy a contar? ¿No? Tú sabes mucho de verduras, pues la ensalada, que tradicionalmente se ve como acompañamiento, puede ser un plato principal. Podemos usar esa base de verduras de hoja verde, le metemos algo más suave, que puede ser tomate, aceitunas, aguacate, queso, algo más crocante, ¿no? Pensar en combinar texturas, esa zanahoria, me encantó ese pepinillo snack que tenéis, genial, viene para una ensalada, le da ese toque crocante, semillas, buenísimas, semillas de calabaza, trocitos de manzana, también le dan ese toque crocante, y luego pues una proteína que puede ser animal, tipo huevo, pollo, atún, o vegetal, tipo un tofu, legumbres, y luego jugar con los aderezos. O sea, los aderezos, además de aportar mucho sabor, aportan nutrientes, ¿no? Hay vinagretas muy saludables, hierbabuena, hay vida más allá del aceite y el vinagre. Está genial, ¿eh? Pero podemos jugar un poquito también con aderezos que son saludables, que no son muy calóricos tampoco, y que le dan la misma ensalada con distintos aderezos, es una ensalada diferente. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es.